Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga de una manera muy especial en esta preciosa mañana de martes 19 de mayo de 2020 y deseando que la bendición de nuestro Dios esté con cada uno de ustedes en sus vidas, en sus hogares y recordándonos que, como dice su palabra, ¿verdad? Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en él, ¿verdad? Yo quiero invitarles todavía hoy en el Evangelio de Juan capítulo 14, en el versículo 27, una declaración pequeñita que hace el Señor Jesús al final de este pasaje. Miren lo que dice: la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón. Y mire lo que dice: ni tenga, ni tenga miedo. De eso quiero hablarles el día de hoy. Ni tenga miedo, ni tenga miedo. Vamos a orar. Padre, gracias por este día. Gracias por tu preciosa palabra, Señor, que, Señor, es una lámpara, una lumbrera a nuestro camino. Bendice este día en Cristo Jesús. Amén. Para mí es grato saber que el Señor Jesucristo habla de la turbación y del temor en medio de la más grandiosa promesa que nosotros recibimos después de que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, que es la venida del Espíritu Santo para morar en nuestros corazones por la fe, como dice Efesios capítulo 3, versículo 17. Me llama mucho la atención que el Señor Jesús, después de decir que vendría otro que corre a nuestro lado y nos levanta, el Paracletus, ¿verdad?, haya dicho precisamente: no te turbes, y en automático haya dicho: ni tengáis miedo, ni tengáis miedo. Yo quiero que piensen por qué el Señor Jesús dijo en esta declaración: ni tengáis miedo. La palabra miedo es interesante, hermanos, porque uno de los elementos más dañinos en la vida del cristiano es esta palabrita que encierra una infinidad de profundidad que, si no la cuidamos, puede paralizar a totalidad la vida del cristiano. El miedo, bajo el concepto a totalidad bíblico, hermanos, es ese sentir de, podríamos decir, de cobardía que produce el hecho de saber que hay ciertas cosas que nosotros no podemos controlar. Me gusta mucho la declaración, ¿verdad?, de miedo en los diccionarios, porque básicamente dice que es la sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o por imaginar un peligro. Y básicamente, cuando el miedo llega a la vida de una persona por ese mismo significado, básicamente está diciendo que es el sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que uno desea o tiene como expectativa en su vida como persona. El miedo produce ese amedrentamiento en nuestras vidas que, si no lo ponemos bajo el control de las promesas del Señor en nuestras vidas, puede terminar produciendo en nosotros como creyentes una parálisis total de entender las bendiciones del Señor a través de su palabra en nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros no recordamos ese momento histórico del pueblo de Israel cuando estaban para entrar y conquistar la tierra prometida en mano de Moisés? Y la Biblia nos dice que cuando esos 12 espías regresaron con ese informe negativo diciendo que la tierra tragaba a sus moradores y que seríamos o éramos como langostas delante de ellos, la Biblia nos dice que el pueblo se llenó de ese temor, de esa incertidumbre por las circunstancias que estaban anunciando 10 de los 12 espías, diciendo que no podían entrar y conquistar la tierra prometida. Todo el pueblo se llenó literalmente de miedo. Y ese miedo llevó a ver las circunstancias por debajo de sus hombros y pensar que eran más importantes sus enemigos que el Dios del cielo, que podía librar al pueblo de Israel como ya lo había hecho
desde el mismo momento que Dios le hizo la promesa a Moisés de que lo usaría para sacar a ese pueblo rumbo a una tierra prometida. Es interesante porque Jesús asoció el miedo a esta hermosa declaración de que tendríamos a nuestro lado al Espíritu Santo de Dios, al Paracletus, y que en vez de que nosotros como cristianos sintamos o vivamos bajo el completo control del miedo en nuestras vidas, es sumamente importante para nosotros comprender y entender qué es lo que nosotros debemos de hacer y cómo manejar cuando el miedo se quiere apoderar de nosotros en nuestra vida cristiana. Yo no soy un psicólogo. Yo entiendo la consejería bíblica y entiendo que al final de cuentas su palabra es la que nos brinda a nosotros la certeza de seguridad a pesar de los miedos o temores que pueden llegar a nosotros a causa de diferentes circunstancias externas en nuestra vida. Uno de los personajes del Antiguo Testamento que a mí más me envuelve en sus declaraciones en el Antiguo Testamento es el rey David. Porque cuando yo leo los libros de Primero de Samuel y Segundo de Samuel y lo acompaño con el libro de los Salmos, veo toda la clase de batallas que David tenía y cómo en su vida tuvo ese constante miedo que quería llegar y dominar y controlar la vida del rey David, de ese pastorcillo de Belén. Es interesante porque el rey David sabía lo que era vivir precisamente bajo ese constante miedo, bajo ese constante temor. En el Salmo 31, mire lo que dice en el versículo 13, dice, porque he oído afrenta de muchos. Mire lo que dice aquí. Miedo por todas partes. Cuando consultaban juntos contra mí e ideaban quitarme la vida. Y mire lo que dice el versículo 14, mas yo en ti confié. Oh Jehová, yo dije, Dios mío, eres tú. Al pensar en esa declaración de David, en esta porción de la palabra de Dios que nos dice que precisamente el rey David experimentó ese temor y ese miedo que estaba producido por enemigos que consultaban contra él de cómo quitarle la vida, sabía que el miedo vendría precisamente de esas constantes y de malas noticias que sus enemigos estaban ideando en contra de él. Estaban listos como los diferentes descripciones que voy a dar de los sopilotes, ¿verdad? Los chulos, ¿verdad? En Colombia se llaman chulos los sopilotes. Estaban ahí rondando sobre la vida y la cabeza de David, esperando que David tropezara para caer sobre su carne y devorarla a totalidad. Esto es interesante, hermanos, porque el miedo que David sentía era tan palpable y tan real en su vida que sabía que si caía en mano de sus enemigos no tendría ninguna escapatoria para ganar y librar la batalla en contra de ese enemigo, de esos enemigos tan acentuados que habían llegado para pareciera ser quedarse y David pudiera respirar el olor negativo de esos enemigos que estaban al lado de él, ideando, pensando en cómo quitarle la vida. El miedo, como dijo David, dice que le llegó de todas partes, y a veces el temor en la vida de nosotros como creyentes, si somos honestos, llega de donde nosotros menos lo creemos que podría haber llegado a nuestras vidas. Creo que viene una de las cosas más tristes de nosotros como seres humanos, es saber que viene temor, número uno, a lo desconocido. Saber que hay momentos en nuestra vida donde todo se vuelve incierto, donde
todo se pone muchas veces gris, donde todo se pone muchas veces como que si la luna fuera literalmente de queso y no entendiéramos que qué es el plan del Señor en nuestra vida hacia lo que continúa de forma inmediata en nuestra vida por lo desconocido que será nuestro futuro inmediato en nuestra vida. Y cómo no, eso produce miedo. Produce ese temor que nos paraliza, que nos amedrenta y que nos lleva a palpitar nuestro corazón de tal forma que llegamos a pensar que no sabemos cómo vamos a manejar esa situación en nuestra vida. El miedo muchas veces llega a nuestra vida cuando vienen esas noticias de salud que fueron completamente inesperadas y que al final de cuentas no sabíamos cómo terminaría ese capítulo, ni sabemos cómo terminará ese capítulo en nuestra vida por las constantes y malas noticias que nosotros recibimos en nuestra vida por causa de noticias de enfermedad. ¿Miedo? ¿Por qué no? Por este evento de, ¿cómo no mencionarlo, verdad? De cuando dos jóvenes están a punto de formalizar su matrimonio y ahora tan incierto que se ha puesto el mundo con tantas y malas noticias. ¿Cómo va a ser ese matrimonio si yo me caso por todo lo que nosotros estamos viviendo? ¿Y cómo no? Uno siente miedo. Miedo no por lo que produce el matrimonio, sino por todo lo que nuestro entorno genera, el saber que el futuro definitivamente se ha vuelto y se ha colocado como incierto. El miedo llega a nuestras vidas, horroroso y cruel, respirándolo constantemente y tratando de producir en nuestras vidas amargura, haciéndonos pensar que las tantas y malas noticias que han llegado como un torbellino en contra de nosotros en nuestra vida cristiana, que pareciera ser que se ha venido un vendaval para colmo de restricciones que a veces nos impiden, como al día de hoy, reunirnos como iglesia y poder descansar en el Señor en nuestra vida. Estaba predicando en el estado de Aguascalientes, una conferencia de misiones, y uno de los jóvenes que me había hecho el favor para llevarme a hacer unos arreglos a un vehículo que había alquilado, nos colocamos en un semáforo, y creo que ha sido un evento único que hemos vivido ese joven y su servidor y a lo largo de mi vida. Estábamos parados en ese semáforo, él manejando y yo de copiloto, y alcanzamos a ver cómo se formó un remolino a unos 10 metros de nosotros, empezando desde abajo poco a poco hasta que se formó tan agresivo que llegó y pareciera ser que se paró sobre nosotros y teníamos los vidrios abajo nosotros en ese momento. Y estaba literalmente entre polvo y piedrecitas y basurita pegándonos a nosotros en el interior del carro de una forma tan increíble que llegó y literalmente estaba sacudiendo el carro. Estaba sacudiendo el carro de una forma increíble. Yo dije, Señor, yo nunca había vivido ese torbellino tan intenso en ese momento. Cuando terminó, los dos nos miramos y le dije, ¿quién es Jonás? ¿Tú o yo? Y yo le dije, seguramente yo no, porque yo me levanté y tuve mi devocional ese día. Y saben, a veces los miedos llegan como ese bendito torbellino que llegó y se puso sobre nosotros, y fueron los momentos más largos e intensos, porque
Literalmente estaba sacudiendo ese pedazo de carro chiquitico que estaba moviéndolo, el mismo viento furioso del torbellino que estaba sobre nosotros ahí. Y cómo no, yo le confieso, si tuve algo de temor, si tuve algo de miedo. Pero creo que también al haber experimentado ese miedo, me hizo recordar en este mismo momento que ¿quién no tiene miedo por lo incierto que es la vida? ¿Quién no tiene miedo por el hecho de cuando un hijo se revela y se quiere parar en contra del hogar y de la familia y quiere salir mal del hogar? ¿Quién no tiene miedo cuando una esposa se levanta de su lindo hogar que Dios le dio y le dice a su esposo, me voy porque ya no te amo? ¿Quién no tiene miedo cuando un esposo maltratador y obsceno y no proveedor sinceramente de las necesidades de su hogar le llevan a precisamente abandonar su hogar, porque no todo tiene que ver nada más con recursos, sino con afecto, amor, cuidado y protección de un hombre hacia su matrimonio y su familia? Y queda ese miedo de pensar que esta mujer dirá, ¿y ahora cómo sacaré a estos hijos míos adelante? El miedo, cuando un pastor pasa a la presencia del Señor y una iglesia queda como si hubiera sido quedada al punto de saber cómo va a terminar el futuro incierto de toda esta situación que se vive. El miedo es paralizante, hermanos. Y a veces llega y sacude nuestra vida como ese torbellino en nuestra vida y nos golpean las piedrecitas tratando de impedir nuestra mirada hacia lo que realmente vale nuestra vida. Yo le confieso, ese día quité mis lentes, sacudí mis ojos y me los limpié porque nuestra mirada de los dos había sido contaminada por las piedrecillas del vendaval de ese torbellino que se había formado y se había posesionado sobre nosotros para golpearnos con intensidad. El miedo es así. El miedo nos impide ver. El miedo, hermanos amados, llega cuando precisamente las noticias de exámenes médicos llegan y nos anuncian, tienes cáncer. El miedo llega y quiere dominarnos y arrastrarnos a la amedrentación y a la paralización completa de nuestras vidas. Y llega para pensar, ¿y ahora cómo terminará este capítulo de mi vida que acabo de comenzar? El futuro inmediato en la vida de muchos de nosotros es incierto. ¿Y cómo no? Produce miedo. Produce miedo, ¿cómo no? Pero el hecho de que los hijos de Dios, hermanos amados, fíjense bien, de saber que al día de hoy estamos viviendo una situación atípica con este famoso COVID-19. Hay tantos creyentes que están dominados a totalidad por el miedo, paralizados, sin querer salir de sus hogares por el temor del evento inmediato futuro que tenemos ante esta noticia tan negativa. El miedo. El miedo, si no tenemos cuidado, nos puede paralizar en nuestra vida. Nos puede sacar del plan del Señor en nosotros. ¿Qué padre que ama a sus hijos genuinamente no siente temor y miedo porque les ha tocado vivir en una generación tan dañada y tan violenta y tan inmoral, que le confieso que como padre, ahora viendo a mis hijos siendo unos jóvenes, desarrollando su futuro ya de forma inmediata, a veces el miedo quiere embargar nuestro corazón, hermanos.
El miedo puede ser controlado porque me gusta lo que dice el salmista David en el Salmo 112, versículo 7, cuando dice, desde el versículo 6, por lo cual no resbalará para siempre, en memoria eterna será el justo. De mala fama, dice, no tendrá temor. Su corazón está percibido, confiado en Jehová. Jesús dijo en el versículo 27, la paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da. Yo os la doy, dijo. No se turbe vuestro corazón. Y mire, ni tenga miedo. ¿Por qué tener miedo? ¿Por qué tener temor? Si tal como leímos en el Salmo 31, David dijo después de que mencionó en el versículo 13 que había escuchado la afrenta de muchos y miedo de todas partes cuando consultaban juntos contra mí e ideaban quitarme la vida, dijo David, mas yo en ti confío, oh Jehová. Yo dije, Dios mío, eres tú. Y mire lo que dijo él, en tus manos, o en tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis opresores. ¿Sabe qué dijo David? Señor, me voy a liberar del miedo y voy a ponerme en tu mano, porque tu mano es más fuerte que la mano de cualquier mala noticia que pueda llegar a nuestra vida. Nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro todo, está en las preciosas manos de nuestro Salvador, que nos dice, clara y sencillamente, no tengas miedo, tienes su palabra. No tengas miedo, tienes a su Espíritu Santo. No tengas miedo, tienes una iglesia local. No tengas miedo, tienes a los tuyos que te aman. No tengas miedo, tienes a su Espíritu Santo que te va a recordar en el momento de más grande temor que Él está con nosotros como un poderoso gigante. No tenga miedo el día de hoy. Abandónese a la mano fuerte y poderosa del Dios que tiene control de todo en nuestras vidas. Que Dios les bendiga. Padre, bendice tu palabra, este devocional. Líbranos del miedo y ayúdanos a entender que nuestro miedo debería de ser no obedecer y dejarnos guiar por tu bendita palabra, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga en este día. Líbrense del miedo, hermanos. Que Dios les bendiga.